Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase de Académicamente. En esta clase vamos a estudiar lo que son las organelas o también llamados organoides. Primero, tenemos que conocer lo que es el citoplasma antes de estudiar lo que son las organelas. El citoplasma se refiere a la porción fuera del núcleo que está por dentro además de la membrana plasmática. Aquí se encuentra lo que es el núcleo de la célula y por fuera de él se halla todo este espacio, toda esta región que se conoce como citoplasma y está por dentro de la membrana plasmática, que es la membrana que delimita a la célula. Vamos a tener que ese citoplasma tiene una parte líquida conocida como citosol. El citosol es el medio intracelular formado por una solución líquida, es decir, agua, en el que se encuentran inmersos los orgánulos. Es como si el citosol fuera, digamos, el mar y los orgánulos van a flotar sobre ese mar. Vamos a tener que la composición del citoplasma es 85% líquido intracelular, es decir, lo que es agua. El 15% restante se distribuye en proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y sustancias inorgánicas, por ejemplo, sodio y potasio. Vamos a tener que el citoplasma se va a hallar entonces formado por lo que es el citosol más los orgánulos o también llamadas organelas, como le quieran llamar. Por lo que la unión de ambos, citosol y orgánulos, en su conjunto van a formar todo lo que es el citoplasma. ¿Cuáles son las funciones del citoplasma? Brinda un soporte estructural y provee movimiento a las organelas. El citoplasma es todo este medio que se encuentra dentro de la célula. Por lo tanto, también se denomina medio interno de la célula. En su interior vamos a hallar lo que es el citosol, que es la parte líquida, es como si aquí adentro hubiera agua, y adentro es donde se van a encontrar las organelas. El citoplasma le provee entonces un soporte estructural y es un medio donde las organelas se pueden mover. Además, en el citoplasma ocurren lo que son las reacciones metabólicas, por lo tanto, actúa como un centro de estas reacciones químicas. Las reacciones metabólicas son reacciones bioquímicas que conlleva la producción de ciertas moléculas, de ciertas sustancias químicas que son importantes para la vida en las células. Y además en el citoplasma se sintetizan compuestos fundamentales, es decir, compuestos químicos que son necesarios para la vida celular. Ahora sí, ¿qué son las organelas? Las organelas son estructuras intracelulares con funciones especializadas. Son los llamados órganos diminutos de las células. Las organelas también los podemos llamar orgánulos o también organoides. Son órganos diminutos de las células, es una forma de compararlo con, por ejemplo, lo que es el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene sus respectivos órganos, corazón, estómago, pulmones, intestino, etcétera, todos los órganos. Asimismo, las células en su interior presentan órganos muy pequeños, órganos diminutos, lo que también se le denominan componentes subcelulares. Estas estructuras intracelulares se clasifican en dos tipos: organelas membranosas y organelas no membranosas. Las organelas membranosas se llaman así porque poseen membranas, así como por ejemplo la membrana plasmática, que era una membrana que delimitaba la célula. Asimismo hay organelas que poseen membranas que las delimitan. Estas membranas permiten dar soporte a las enzimas de los procesos metabólicos que se llevan a cabo en cada organela. Básicamente, estas organelas membranosas delimitadas por una membrana, en su interior hay sustancias químicas, como son las enzimas que llevan a cabo diferentes funciones en relación con lo que son los procesos metabólicos. Acá tenemos lo que es la clasificación. Tenemos organoides membranosos y los no membranosos. Tenemos que entre los membranosos se van a hallar lo que es el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, los lisosomas, hiperoxisomas y además de las mitocondrias. Todos estos son organelos que poseen membranas y en esta clase los vamos a estudiar. Entre los organoides no membranosos se encuentran los ribosomas, los centriolos y microtúbulos y los filamentos. Los centriolos y microtúbulos forman parte de lo que es el citoesqueleto, por lo tanto lo vamos a estudiar en lo que es la clase de citoesqueleto, pero en esta clase sí vamos a estudiar lo que son los ribosomas. Las inclusiones citoplasmáticas son sustancias que se van a encontrar también dentro del citoplasma.
Como tal, no son organelas, pero se encuentran dentro de las células. Así que los vamos a estudiar, pero en la clase de citoesqueleto, junto con estas inclusiones citoplasmáticas. Comencemos a estudiar entonces lo que son los organoides membranosos. Recordemos, vamos a dibujar acá, recordando que una célula presenta su membrana plasmática. Adentro están las organelas. Estas organelas presentan en su interior membranas, membranas que van a delimitar lo que es la propia organela. Es decir, van a separar lo que es el interior de esa organela del exterior de la organela. Es decir, el exterior de la organela sería el citoplasma. Todo lo que es el citoplasma. Recuerden que el citoplasma es todo ese espacio dentro de la célula que está por fuera del núcleo. Entonces, si aquí tenemos, por ejemplo, esta organela, un ejemplo, presenta su membrana y por dentro se encuentra el interior de la organela y por fuera se va a encontrar el resto del citoplasma. Básicamente, eso es lo que hacen las membranas de las organelas, separar el interior de dicha organela con el citoplasma que la rodea. Comencemos con lo que es el retículo endoplasmático, o también llamado retículo endoplásmico, como lo quieran llamar. Es una red anastomosada de túbulos y vesículas aplanadas. ¿A qué se refiere con red anastomosada de túbulos? Es una red porque son varios túbulos y están aplanados. Fíjense, son como tubos que se conectan entre sí, forman una red de varios túbulos, pero se encuentran aplanados y presentan además vesículas. Vean que es anastomosada porque anastomosar o anastomosis se refiere a unión. En este caso, túbulos aplanados se unen a otros túbulos aplanados entre sí. Por eso es una red de túbulos aplanados que se unen entre sí. Y todo esto constituye lo que es el retículo endoplásmico. Vemos acá en esta célula resaltado en color morado o fucsia y vemos que está muy cerca de lo que es el núcleo de la célula. Este retículo endoplásmico va a estar limitado por membranas porque es un organelo membranoso. Todos estos son membranas. Estos que ven aquí, esta es la membrana, ¿ok? De la organela. Y en su interior se van a encontrar espacios conocidos como cisternas. Vean acá este espacio entre lo que es esta membrana del retículo endoplásmico. Por dentro se van a encontrar todos estos espacios formados por esos túbulos aplanados llamados cisternas. ¿Ok? Espacios cisternales o espacios luminales realmente son las llamadas cisternas. Estos espacios dentro de los túbulos. Vamos a tener además que el retículo endoplásmico se divide en retículo endoplásmico rugoso, que es toda esta porción, y el retículo endoplásmico liso, que es esta porción que se ve más pequeña. Vamos a estudiar entonces esta división, el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso. El retículo endoplasmático rugoso es un grupo de cisternas aplanadas que se conectan entre sí mediante túbulos. Aquí vemos lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Vemos que son túbulos que se aplanan y ven que este espacio por dentro, lo vemos acá, todo este espacio dentro de estos túbulos se llaman cisternas, que se encuentran en este caso aplanadas, son espacios aplanados, ¿ok? Y está presente en casi todos los tipos celulares. Se halla especialmente desarrollado en las células que secretan proteínas, células secretoras de proteínas, ¿ok? Por ejemplo, las neuronas presentan mucho retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático rugoso, abreviado como RER, es continuación de la membrana nuclear externa. Vamos a observar acá lo que es el núcleo. Este es el núcleo de la célula. El núcleo de la célula, cuando veamos la clase de núcleo, se van a dar cuenta que existe una membrana que también delimita el núcleo, llamada membrana nuclear. Esa membrana nuclear se divide en externa e interna. La membrana nuclear externa, que sería esta membrana delgada que ven acá, vean que se continúa justo acá en este punto. La membrana nuclear externa se continúa con el retículo endoplasmático rugoso. Ven este puntico acá justo, vean que el retículo endoplasmático rugoso se une a la membrana nuclear externa, justo acá, en este punto. Y acá también se unen y acá. Fíjense que se continúa entonces la membrana del núcleo, especialmente la membrana externa, con dicho retículo endoplasmático rugoso. Cuando dice que está en continuación, es que se unen y se continúan. Siguen siendo parte como si fuera la misma membrana. El retículo endoplasmático rugoso también muchas veces lo llaman retículo endoplasmático granular. ¿Por qué? Porque tiene un aspecto granuloso o rugoso. Ya vamos a ver por qué tiene ese aspecto rugoso. Aquí tenemos a la derecha una imagen del retículo endoplasmático rugoso. Digamos, hacemos zoom al retículo endoplasmático.
Acercamos la imagen y vemos más de cerca lo que es la estructura. Observemos acá lo que es la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Es una membrana bastante delgada. Fíjense que la membrana va a separar un espacio que es el espacio correspondiente a las cisternas y otro espacio que está por fuera de la membrana que corresponde al citoplasma. Recuerden, las membranas de las organelas separan el interior de la organela del citoplasma. En este caso, el interior de la organela serían las cisternas, esos espacios por dentro del retículo endoplasmático rugoso. Ahora veamos que en la superficie externa de dicha membrana del retículo endoplásmico presenta una serie de estructuras conocidas como polirribosomas. Esta es la cara citosólica de la membrana. ¿A qué se refiere con cara citosólica? La cara de la membrana que está orientada hacia el citosol, la que se encuentra del lado del citosol o citoplasma. Recordando que el citosol es la parte líquida del citoplasma, ¿ok? Entonces vemos que está tachonada, está cubierta toda esta cara del retículo endoplásmico por esta serie de estructuras llamadas polirribosomas. Estos polirribosomas que ven acá de color azul tapizan todo lo que es la cara externa de dicha membrana o cara citosólica y es lo que explica de que el retículo endoplasmático rugoso tenga un aspecto, como su nombre lo dice, rugoso o granuloso, porque se ven como una especie de gránulos. Veamos acá atrás en esta imagen, fíjense, este es el retículo endoplasmático rugoso. Vean que en la membrana ven como una serie de puntos negros y le confiere un aspecto como de gránulos o rugoso. Esos son los llamados polirribosomas que le confieren ese aspecto y de ahí el nombre. De igual manera acá, fíjense, esta membrana de color rosado, vean estos punticos, son polirribosomas que están cubriendo esa cara externa de la membrana de dicho retículo. Los polirribosomas son estructuras formadas por ribosomas y ARN mensajero. ARN-M significa ARN mensajero, es decir, es un ácido nucleico. La unión de estas moléculas ARN mensajero con los ribosomas, que son organelas que vamos a estudiar más adelante, forman los llamados polirribosomas, que son los que están cubriendo acá. Entonces veamos que los ribosomas son estas estructuras formadas por ARN ribosomal y proteínas ribosomales. Estos son los ribosomas. Vamos a estudiarlos más a profundidad más adelante, pero básicamente esta es la estructura de un ribosoma. Ahora, la unión de varios ribosomas entre sí por medio de la molécula de ARN mensajero van a formar los polirribosomas. Fíjense bien, imaginen que esta es una cadena de perlas en donde toda la cadena de perlas, vean que se une un ribosoma acá, otro ribosoma y así sucesivamente. Fíjense que están unidos por un hilo. Ese hilo es el ARN mensajero y todas estas estructuras son ribosomas. Entonces, todo esto es un polirribosoma. Son varios ribosomas unidos entre sí por medio de ARN mensajero, que sería este hilo, y forman en su conjunto lo que es el polirribosoma. Ahora, estas estructuras entonces se van a encontrar en la superficie externa, confiriéndole lo que es el aspecto rugoso. ¿Y cuáles son las funciones de dicho retículo endoplasmático rugoso? Primero, participa en la síntesis de todas las proteínas. Los ribosomas juegan un papel fundamental en la producción o formación de proteínas, es decir, la síntesis de ellas. Como el retículo endoplasmático rugoso está cubierto por ribosomas, el retículo también interviene en la producción de las proteínas, una función extremadamente importante. Aquí vemos un ribosoma que se va a encargar de producir estas proteínas. Aquí se están formando las proteínas, ¿ok? Ahora bien, también tenemos que el retículo endoplasmático rugoso lleva a cabo modificaciones post-transcripcionales de estas proteínas, entre ellas sulfación, plegamiento y glucosilación. ¿A qué se refiere con modificaciones post-transcripcionales de estas proteínas? Como les mencioné, el retículo endoplasmático rugoso junto a los ribosomas son importantes para producir, sintetizar las proteínas. Modificaciones post-transcripcionales se refiere a las modificaciones que sufren esas proteínas después que las elaboraron. Veámoslos con este ejemplo. Imagínense un arbolito de Navidad, un arbolito que no tiene ningún adorno. Colocan la base del arbolito, todo lo que son las ramas, la base abajo, todo arman el arbolito, pero no le colocan ni un adorno, ¿ok? No le colocan la estrella ni nada, ningún adorno. Sería un arbolito desnudo, no tiene nada de adornos. Ese arbolito representaría la proteína recién elaborada, recién producida. Ahora, las modificaciones post-transcripcionales serían los adornos que le añaden después. Ahora ese arbolito le colocan bambalinas, le colocan luces, le colocan todos los adornos, le colocan la estrella y esas serían las modificaciones
post-transcripcionales, es decir, modificaciones en el arbolito después que lo armaron, en este caso la proteína, después que la sintetizaron, le provocaron una serie de modificaciones. Por ejemplo, sulfación, le añaden grupos sulfato. Plegamiento es que la proteína se dobla en determinados puntos. Y glucosilación es que le añaden carbohidratos que se unen a esa proteína. A eso se refiere, es decir, armar completamente la proteína a partir de la base. La proteína desnuda, le añaden todos estos compuestos, produce modificaciones y así se genera finalmente una proteína completa ya madura. Vamos a tener que el retículo endoplasmático rugoso interviene además en la elaboración de los lípidos y proteínas integrales de todas las membranas de la célula, todas las membranas biológicas, como por ejemplo la membrana plasmática. Los compuestos lipídicos y todas esas proteínas integrales son elaboradas por el retículo endoplasmático rugoso también. Y tenemos finalmente que el retículo endoplasmático rugoso interviene en lo que es la producción de enzimas lisosomales. Son enzimas que se encuentran dentro de los lisosomas, que son organelas que vamos a estudiar más adelante. Y además ayudan en la producción de lipasas, fosfatasas, adeneasas y RNasas, entre otras. Son enzimas que se encargan de la degradación de compuestos químicos. Por ejemplo, la lipasa se encarga de la degradación de lípidos. Adeneasa se encarga de la degradación de la molécula de ADN y así sucesivamente. Son enzimas importantes dentro de la célula. El retículo endoplasmático rugoso se encuentra abundante sobre todo en las neuronas en forma de grumos de níquel, en las células del páncreas, en los tireocitos, en los fibroblastos, en las células principales del estómago y en los plasmocitos. Se encuentra en la mayoría de las células, pero se encuentra sobre todo en estas células que les acabo de nombrar. La afinidad tintorial es basofilia, es decir, se observa como una basofilia intensa con distribución difusa. Básicamente, en los cortes histológicos teñidos con hematoxilina y eosina, se va a observar la zona más basófila alrededor del núcleo, sobre todo en el citoplasma, se va a observar de color púrpura o morado correspondiente a la zona donde se halla el retículo endoplasmático rugoso. Por ejemplo, aquí tenemos este corte histológico de páncreas. Esta es la glándula pancreática, tenemos lo que son acinos pancreáticos. Vemos de cerca estas células. Fíjense, son células pancreáticas. Vemos que tienen su núcleo y un citoplasma, pero observen que hay regiones del citoplasma que son oscuras, que son más intensas, son de color púrpura. Estas zonas basófilas moradas corresponden a las zonas donde se encuentran el retículo endoplasmático rugoso, abreviado como RER. Por lo que estas células del páncreas contienen dicho retículo endoplasmático rugoso para la síntesis de proteínas. Entonces, todas estas zonas basófilas dentro del páncreas son zonas correspondientes a dicho retículo. Recuerden que el citoplasma normalmente se ve acidófilo, se ve de color rosado, pero estas zonas específicas dentro del citoplasma que están alrededor del núcleo corresponden al retículo endoplasmático rugoso. Vemos que en este corte histológico utilizaron la tinción de azul de toluidina. Veamos acá esta neurona. Observemos acá esta neurona, fíjense. En el centro encontramos el núcleo. Y alrededor del núcleo encontramos zonas bastante intensas, bastante oscuras, de color azul, un azul intenso. Esas zonas alrededor del núcleo, que se encuentran dentro del citoplasma, por supuesto, estas zonas, son los llamados grumos de Nissl. Los grumos de Nissl son estas zonas del citoplasma alrededor del núcleo que se observan de un color bastante intenso, de color azul. Se observan en las neuronas. Y esos grumos de Nissl corresponden a los retículos endoplasmáticos rugosos. Vean acá. Ahora, vean que en el núcleo, en el centro, hay un punto más oscuro de color azul. Eso no es un grumo de Nissl, ese es el nucleolo. Alrededor del núcleo es que vamos a encontrar los grumos de Nissl, es decir, las zonas que es donde se van a encontrar los retículos endoplasmáticos rugosos, esos grumos de Nissl. Ahora estudiamos lo que es el retículo endoplasmático liso. Esta es una red de túbulos corto-anastomosados limitados por membranas y no se le asocian ribosomas. Observemos acá. Vemos lo que es este retículo endoplasmático. Acá se encuentra el retículo endoplasmático rugoso, cubierto por ribosomas, y aquí vamos a encontrar el retículo endoplasmático liso, abreviado como REL. Ese retículo presenta también una red de túbulos, pero estos túbulos no están tan aplanados como si los tenía el retículo endoplasmático rugoso. Fíjense que aquí sí tiene más forma de un tubo. Ahora, vean que estos tubos están unidos entre sí, están anastomosados, se unen y forman esa red.
y están delimitados por una membrana de igual forma, la membrana que forma parte de dicho retículo. Y veamos que el retículo endoplasmático liso no presenta en su superficie ribosomas, por ello se le llama liso. Es un retículo endoplasmático donde su membrana no presenta en su superficie ribosomas, por lo tanto no le confiere ese aspecto rugoso que sí lo tiene el retículo endoplasmático rugoso. Estos ribosomas le confieren ese aspecto rugoso, pero el liso no lo presenta. Vemos acá también lo que es el retículo endoplasmático liso unido acá al retículo endoplasmático rugoso, se adosa a él, no están separados. Es el mismo retículo endoplasmático dividido en rugoso y liso, pero están unidos ambos. Rara vez se van a observar cisternas en el retículo endoplasmático liso, por lo que les mencioné, porque en el retículo endoplasmático liso no se observan los túbulos aplanados, y esos túbulos aplanados es lo que le confiere la forma de cisternas. En el liso no lo presenta como tal, así de esa forma en cisternas. Es muy raro, muy poco. ¿Cuáles son las funciones de dicho retículo endoplasmático liso? Tenemos que se encarga de la síntesis de lípidos. En las membranas del retículo endoplasmático liso se van a situar las enzimas que son responsables de la síntesis de la mayor parte de los lípidos celulares. Es decir, en la membrana de dicho retículo se van a encontrar las enzimas que van a tener a cargo esta función de poder producir, elaborar los lípidos celulares como son los triglicéridos, los fosfoglicéridos, las ceramidas y los esteroides. Tenemos además que el retículo endoplasmático liso en las células musculares va a actuar como un reservorio de calcio, el cual frente a la llegada de un estímulo nervioso, permite liberar el calcio al citosol para la contracción muscular. Para nosotros contraer los músculos requerimos de calcio. Esas células musculares requieren de calcio. El retículo endoplasmático liso en estas células musculares, él va a actuar como un almacén de calcio. Él va a guardar todo el calcio que está dentro de la célula, casi todo el calcio. Cuando el sistema nervioso le dice a la célula muscular, libera el calcio, llega el estímulo, el retículo endoplasmático liso libera el calcio, lo suelta y se distribuye el calcio por todo el citoplasma de la célula muscular para que ocurra la contracción muscular. El retículo endoplasmático liso en las células musculares también se le denomina retículo sarcoplásmico. También tenemos que el retículo endoplasmático liso, en el caso en las células hepáticas en el hígado, está involucrado con dos funciones, en la detoxificación y en la glucogenólisis. Detoxificación se refiere a las reacciones químicas que ocurren, en este caso en el hígado, en donde las toxinas que se encuentren en la sangre son transformadas en sustancias químicas menos tóxicas y que sean hidrosolubles. Mientras que la glucogenólisis se refiere a lo que es la degradación del glucógeno. En el hígado se almacena una gran parte de lo que es el glucógeno. Ese glucógeno se degrada para poder obtener glucosa. El glucógeno es una forma en que nosotros almacenamos glucosa, un carbohidrato importante que actúa como combustible. Degradar glucosa nos permite obtener energía. Ese glucógeno se degrada para poder obtener glucosa. Y tenemos que el retículo endoplasmático liso, muy importante, interviene en lo que es la síntesis de hormonas esteroideas. ¿Dónde se producen las hormonas esteroideas? En las glándulas endocrinas, como son los testículos en el hombre, los ovarios en la mujer y las glándulas suprarrenales que se ubican por encima del riñón. ¿Qué van a producir hormonas esteroideas? Como por ejemplo el cortisol, producido en las glándulas suprarrenales, los estrógenos, producidos por las mujeres, y las testosteronas, producidas por el hombre en el testículo. Esas hormonas esteroideas son producidas entonces en estas glándulas y en ello interviene lo que es el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso se encuentra abundantemente sobre todo en las células secretoras de hormonas esteroideas, por ejemplo las células de Leydig, que son las que se encargan de producir la testosterona. El cuerpo lúteo, producido en la mujer, se encarga de producir lo que son hormonas sexuales femeninas. Las glándulas suprarrenales, que se encargan de producir el cortisol, por ejemplo, además de la aldosterona. También se va a encontrar en los hepatocitos y en las células musculares, donde se va a llamar retículo sarcoplásmico. Tenemos que la afinidad tintorial del retículo endoplasmático liso es acidofilia, es acidófilo, pero no se distingue en el citoplasma bajo microscopio óptico. MO significa microscopio óptico. Observemos acá este corte de hígado. Vemos acá lo que son hepatocitos, células con forma poliédrica. Vemos acá los núcleos y vemos el citoplasma. Observemos que el citoplasma es acidófilo, es rosado o de color fucsia. El retículo endoplasmático liso no se puede observar, no se puede
identificar en el citoplasma. Sabemos que es acidófilo. Él se tiñe por la eosina, pero no se puede observar como tal. Simplemente se ve de forma difusa el citoplasma, pero no se ve exactamente la forma del retículo endoplasmático liso. Acá tenemos un corte histológico de una punta de la lengua, lo que es músculo estriado. Observamos lo que es el citoplasma de las células cilíndricas, estas células musculares, en donde se va a encontrar el retículo sarcoplásmico, que es el mismo retículo endoplasmático liso en el caso de las células musculares, donde va a actuar como un reservorio de calcio para la contracción del músculo. Acá igualmente no se observa en el citoplasma. Sabemos que el citoplasma acá es acidófilo, se ve de color rosado o fucsia, pero no se puede delimitar, no se puede observar como tal el retículo endoplásmico, no se puede encontrar exactamente dónde se halla, sino que se ve todo el citoplasma acidófilo. Ahora continuamos con la siguiente organela, el aparato de Golgi. Está constituido por sacos discoidales apilados. ¿Qué quiere decir esto? Que esta organela, formada por membranas, forma especie de sacos, ¿lo ven? Sacos en forma de disco, como si fueran varios discos montados uno sobre otro, se superponen y están todos apilados. Como mínimo en número de 3, mínimo son 3 de estos sacos en forma de discos por aparato de Golgi, mínimo, pero varían entre 3 a 10. Están rodeados por pequeñas vesículas que son estas estructuras esféricas como globitos que ven aquí por fuera, a los lados, y cada saco presenta una cara convexa y otra cara cóncava, en donde la cara cóncava está orientada hacia la superficie celular. Vamos a ver esto por partes. Primero, aquí tenemos esta célula, vemos acá el núcleo, aquí vemos lo que es el retículo endoplásmico y vemos acá lo que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, formado por esa serie de sacos montados uno sobre otro, vamos a tener que tiene esos sacos una cara convexa y una cara cóncava. ¿A qué se refiere convexo y cóncavo? Fíjense, convexo es una superficie que sobresale, una superficie redondeada que es sobresaliente, hace como prominencia. Mientras que cóncavo es una superficie redondeada, pero es hundida. ¿Lo ven? Esto es cóncavo, se hunde, es como un plato hondo. Mientras que convexo es que sobresalga, es lo opuesto. Convexo es que sobresale la superficie, hace prominencia. Mientras que cóncavo es una superficie que se hunde, que se deprime, pero tiene una forma así como de batea redondeada. Por lo que ahora debemos estudiar la estructura del aparato de Golgi. Como les dije, está compuesto por una serie de estructuras en forma de sacos. Los espacios dentro de los sacos se denominan también cisternas. Y estas cisternas están unidas a membranas aplanadas ligeramente curvas. Vamos a tener que en la periferia de esta cisterna, de estos sacos, se van a encontrar dilatados estos sacos. ¿Lo ven? Todas estas cisternas están dilatadas. Aquí tenemos un saco o una cisterna y ven que a la periferia, es decir, a los lados, se encuentran más engrosadas, son más grandes. Aquí es más estrecho en la parte media de este saco, pero vean que a los lados es más grande, es más dilatado a ambos lados. Así son todos los sacos del aparato de Golgi. Ahora, veamos que el aparato de Golgi se haya bordeado con vesículas que se hallan en proceso de fusionarse o desprenderse de ese compartimiento particular. Cada pila de aparato de Golgi tiene 3 niveles de cisternas. Veamos acá. Las cisternas se van a hallar rodeadas, todas estas cisternas se van a hallar rodeadas por estas vesículas, que son estructuras esféricas. Son como globos dentro de los cuales van a haber sustancias químicas o compuestos que van a ser transportados. Y vamos a ver cómo va a ser ese transporte. Lo cierto es que todos estos segmentos, todas estas cisternas que en conjunto forman el aparato de Golgi, se van a dividir en 3 niveles. Tenemos la cara trans, que corresponde a la cara cóncava, la superficie cóncava del aparato de Golgi, que mira hacia el exterior celular, hacia donde se encuentra la membrana plasmática. Imaginemos que aquí se va a encontrar lo que es la membrana plasmática, todo esto, la membrana plasmática, aquí se encuentra el interior de la célula del citoplasma, aquí el aparato de Golgi. La cara del aparato de Golgi, que es cóncava y se orienta hacia la membrana plasmática, se conoce como cara trans. Mientras que la cara del aparato de Golgi, la superficie que es convexa y se orienta hacia el retículo endoplasmático rugoso que se ubicará hacia acá abajo, hacia el interior de la célula y hacia el núcleo, se denomina cara cis. Entonces tiene dos extremos, dos caras. Una cara trans, que es cóncava y mira hacia afuera, y una cara cis, que es convexa y mira hacia adentro, hacia donde se encuentra el núcleo.
Vamos a ver aquí nuevamente la estructura. Fíjense, este es el aparato de Golgi compuesto por todas estas cisternas o sacos que se dilatan a los lados, a la periferia. Observemos que el aparato de Golgi se divide en tres niveles. La porción trans, que es toda esta porción donde se encuentra el reticulado trans de Golgi. Aquí se encuentra la porción trans y en esta cara trans es donde se va a encontrar la superficie cóncava que mira hacia la membrana plasmática, hacia el exterior de la célula. Luego tenemos la porción intermedia, que es la cara medial, la parte intermedia del aparato de Golgi. Y luego tenemos la porción cis, que es todo esto, porción cis, y el reticulado cis de Golgi, que es toda esta porción, donde se va a encontrar la cara convexa que mira hacia el retículo endoplasmático rugoso. Observemos acá de cerca. Vean esta estructura de color morado. Este es el retículo endoplasmático rugoso, que se encuentra también unido al núcleo, como ya vimos anteriormente, de la membrana nuclear. Entonces, esta cara del aparato de Golgi que mira hacia el retículo endoplasmático rugoso es la cara cis, toda esta porción es cis, mientras que la otra porción que está del lado opuesto, en el otro extremo, que mira hacia la membrana, es la parte trans. Ahora bien, observemos que el aparato de Golgi va a estar rodeado por vesículas. En este caso se encuentran vesículas de transporte y vacuolas de condensación, gránulos de secreción. Todo esto son vesículas que en su interior presentan compuestos químicos. Van a haber diversos tipos de compuestos químicos. Lo cierto es que el aparato de Golgi tiene muchas funciones en relación con estas vesículas. Y vemos que la superficie trans, acá, es donde se va a encontrar toda esta zona, donde se va a encontrar la superficie de maduración, es decir, donde van a emerger las vesículas que maduran y luego se dirigen hacia distintas zonas de la célula. Ya más adelante voy a explicar esto. Y además es próxima a la luz. ¿A qué se refiere a la luz? Recuerden que la luz es el espacio hueco entre los órganos. El dominio apical de las células se orienta hacia la luz. Entonces es la parte del aparato de Golgi que se aproxima hacia el dominio apical que está hacia la luz. Acá tenemos nuevamente una imagen del aparato de Golgi. Fíjense, aquí vemos todas estas vesículas. Aquí tenemos lo que es la cara trans, porque es la cara cóncava. Así es que yo lo identifico. Si esta es la cara del aparato de Golgi, que se ve así como hundida, una superficie redondeada hundida, es cóncava. Por lo tanto, es la cara trans. Mientras que la cara de abajo es cis, es más convexa. Y vemos acá todas estas vesículas. Ya vamos a ver qué hacen esas vesículas. Entonces, tenemos que el aparato de Golgi realiza estas funciones. Primero, producir nuevas vesículas a partir de la membrana existente. El aparato de Golgi, que es este que resalta en color azul, todo esto, el aparato de Golgi se va a encargar de producir esas vesículas, esas estructuras esféricas que son como globos que en su interior tienen compuestos químicos que van a transportar hacia distintas zonas de la célula. Esas vesículas lo que hacen es actuar como un taxi. Llevan todas las sustancias químicas, todos esos compuestos y moléculas a diferentes zonas de la célula, así como por ejemplo las hormonas y proteínas. También tenemos que el aparato de Golgi se encarga de producir los lisosomas, unas organelas que vamos a estudiar más adelante. También se encarga de sintetizar los polisacáridos y proteoglucanos. Los polisacáridos son carbohidratos grandes y los proteoglucanos son asociaciones entre proteínas y carbohidratos grandes. Muy importante acá, el aparato de Golgi empaqueta, acumula y concentra productos de secreción en vesículas y son liberadas por exocitosis. Veamos esta imagen. ¿En qué consiste esto? Primero, el retículo endoplasmático, él produce proteínas, sintetiza las proteínas, sustancias químicas. Veamos este ejemplo. Vemos que esas proteínas producidas en el retículo endoplasmático son transportadas por medio de vesículas de transporte, que son estas estructuras esféricas. Vamos a verlas de cerca, todo esto. Vemos acá, el retículo endoplasmático produce las proteínas y son transportadas hacia el aparato de Golgi por medio de estas vesículas. Fíjense, del retículo endoplasmático se desprenden estas vesículas, ¿lo ven? Se desprenden estas vesículas que se dirigen hacia el aparato de Golgi. Entonces, estas vesículas llegan al aparato de Golgi y esas proteínas, por lo tanto, van a llegar acá y luego el aparato de Golgi, por medio de otras vesículas, transportan todos esos compuestos químicos que luego llegan a este punto en la cara trans y se forman esas vesículas que van a ser transportadas hacia la membrana para liberar esas sustancias químicas, esos compuestos, esas proteínas, lo que sea que se quiera liberar. Y así ocurre lo que es la exocitosis, que es la liberación de estas sustancias. Se fusionan las vesículas con la membrana y liberan las sustancias. Veámoslo de esta manera. Imagínense que el retículo endoplasmático es una persona que quiere hacer un envío de un paquete. El aparato de Golgi es la agencia de envíos.
El retículo endoplasmático, esa persona con el paquete, lleva el paquete hasta el aparato de Golgi, lo que es la agencia de envíos, para que la agencia de envíos lleve ese paquete a otro lugar, a otro lado. En este caso, a alguna parte de la célula o hacia el exterior de la célula, por medio de lo que es la exocitosis. Entonces, la agencia de envío acumula, empaca ese paquete y lo transporta por medio de vesículas de secreción hacia el exterior de la célula, en este caso, o a diferentes zonas de la célula, pero en este caso es exocitosis como ejemplo. Entonces, esa agencia de envío lo que hace es transportar ese paquete que recibió del retículo endoplasmático rugoso hacia el exterior celular. Básicamente, eso es lo que hace el aparato de Golgi. Recibe esos compuestos químicos, todas esas sustancias, las empaqueta, las acumula, forma las vesículas y por medio de esas vesículas son transportadas como si fuera un taxi a diferentes zonas, como si fuera el camión de envío en este caso, el camión de envío que transporta ese paquete hacia diferentes partes de la célula. Además, tenemos que el aparato de Golgi, junto con el retículo endoplasmático rugoso, sintetiza membranas de organoides. Recuerden, las organelas membranosas tienen membrana. Esas membranas tienen que estarse renovando, se tienen que elaborar, se tienen que producir para formar propiamente la organela. El aparato de Golgi, junto con el retículo endoplasmático rugoso, ayuda en la formación de las membranas de dichas organelas. Y también el aparato de Golgi interviene en lo que es la modificación post-traduccional de proteínas, lo que es glucosilación, sulfatación y fosforilación. Lo que les mencioné en el ejemplo con el retículo endoplasmático rugoso del arbolito, una proteína que se produce, no tiene nada, está nueva, pero luego al arbolito ustedes le añaden adornos, bambalinas, luces y así se modifica. Después de haberla producido, se modifica. Además, como les había mencionado, empaqueta proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso y así las transporta desde la cara cis, que es esta que se encuentra acá, hacia la cara trans. Y una vez en la cara trans, se desprenden las vesículas con esas proteínas en su interior y luego son transportadas hacia las diferentes zonas de la célula, como por ejemplo hacia la membrana plasmática y luego hacia el exterior celular. Veamos este corte histológico. Aquí vemos un corte de ganglio raquídeo. El ganglio raquídeo es una estructura nerviosa, se halla en relación con la médula espinal. Aquí vemos lo que son neuronas pseudomonopolares en T. Así se llaman estas neuronas. Aquí tenemos lo que es el núcleo de la neurona y aquí todo lo que es el citoplasma. Vemos que en el interior del citoplasma se observan puntos más oscuros. Todos estos punticos de forma irregular, todas estas estructuras que ven de color marrón, oscuro o pardo, ven acá, todo esto representa a los aparatos de Golgi perinuclear. ¿Por qué perinuclear? Porque están alrededor del núcleo, pero son aparatos de Golgi, ¿ok? Que se observan acá como todas estas zonas aquí punteadas, más oscuras, como rayitas irregulares. Imagínense que, por ejemplo, esto sea una dona y el aparato de Golgi sean las chispas de chocolate. Así se observan como especies de chispas de chocolate en una dona. Esas chispas de chocolate que ven así son los aparatos de Golgi. Ahora continuamos con los lisosomas. Los lisosomas se originan en la cara trans del aparato de Golgi, como mencioné anteriormente en las funciones de dicho aparato. Posee forma redondeada o pleomorfa con membrana trilaminar. ¿A qué se refiere pleomorfo? Pleomorfo es que no tiene una forma tan definida, es una forma irregular. Aquí vemos lo que es la estructura, fíjense. Este es el lisosoma, que es como una vesícula grande que se encuentra dentro del citoplasma. Esta sería la membrana del lisosoma como organela membranosa y en su interior se van a encontrar una serie de compuestos químicos, unas sustancias. Los lisosomas son organoides vesiculares pleomórficos que contienen en su interior enzimas hidrolíticas y proteolíticas, es decir, enzimas que degradan compuestos químicos. Y en su interior presenta un pH ácido, un pH de 4.8, es decir, en su interior tiene un ambiente que es ácido. Entre esas enzimas que encontramos en el interior de los lisosomas se hallan las lipasas, que degradan lípidos, glucosidasas, que degradan carbohidratos, proteasas, que son las que se encargan de degradar las proteínas. Cuando hablo de degradar es romper la molécula, rompen las proteínas en este caso, las degradan en partículas más pequeñas. Las nucleasas, que degradan ácidos nucleicos, y las hidrolasas ácidas y fosfatasas ácidas. Todas estas son enzimas degradativas. Van a encargarse de degradar sustancias químicas, compuestos. Entonces, referente a ello, vemos acá nuevamente la estructura del lisosoma, la membrana que delimita el lisosoma y en su interior se van a encontrar todas estas enzimas. ¿Cuáles son las funciones del lisosoma? Tiene entre esas funciones la digestión de sustancias intracelulares y extracelulares.
Los lisosomas son las organelas encargadas de la digestión celular. Es como decir el aparato digestivo de la célula, en donde las sustancias intracelulares sean sustancias que ya no funcionen dentro de la célula o sustancias componentes envejecidos, deben de degradarse para luego formarse nuevos compuestos. O bien sea sustancias o compuestos extracelulares que vengan del exterior de la célula, que la célula capta por endocitosis, entre ellos fagocitosis, por ejemplo, una bacteria, y así es destruida esa sustancia captada del exterior dentro de la célula. Tenemos que también se encarga del recambio de componentes celulares, lo que se conoce como autofagia. Autofagia significa autodigestión. Como les mencioné, hay sustancias o compuestos intracelulares que necesitan ser reemplazados. ¿Por qué? Porque pueden que sean compuestos envejecidos, compuestos que ya no funcionen como antes y requieren ser reemplazados. Entonces los lisosomas se encargan de la degradación de ellos. También el recambio de membrana celular, lo mismo, el mismo significado, en este caso a partir de la membrana celular, degradar los compuestos de las membranas que ya no funcionen como antes, compuestos envejecidos, y defiende al organismo de invasión de organismos patógenos. Existen microorganismos como son bacterias, hongos y parásitos protozoarios que pueden ser fagocitados por las células. Es decir, las células llegan, se comen a dicho microorganismo y luego dentro de esa célula ese organismo que fue fagocitado es degradado, es destruido dentro de la célula. Y esto es gracias a los lisosomas. Vamos a ver esto más adelante. Tenemos que los lisosomas se clasifican. Tenemos lisosomas primarios, que son los lisosomas que provienen del aparato de Golgi, son los que almacenan enzimas. Es decir, son lisosomas nuevos que no se han unido a más nada, lisosomas recién sintetizados. Tenemos los lisosomas secundarios, que son los que se forman de la unión de las vesículas que contienen el material que se va a digerir, que se va a degradar, y se unen esas vesículas a lisosomas primarios, que contienen entonces así el material degradándose. En pocas palabras, el lisosoma secundario es la unión del lisosoma primario con lo que se va a destruir. El fagolisosoma se origina en la fusión del lisosoma primario con la vesícula que contiene el material que se va a degradar o se va a destruir, pero esa vesícula proviene de la fagocitosis. Y el autofagolisosoma es el producto de la fusión entre un lisosoma primario y una vacuola autofágica. Ya vamos a ver esto con imágenes. Ahora, ¿qué células están especializadas en la función de fagocitar? Especialmente lo que son los macrófagos y neutrófilos. Estas son células que se encargan de fagocitar sustancias extrañas, microorganismos como son las bacterias y las destruyen. Recuerden que la fagocitosis es el proceso por el cual una célula capta del medio exterior partículas grandes y luego las interioriza. Y una vez adentro las destruye a través de los lisosomas. Veamos acá con esta imagen. Fíjense que aquí tenemos lo que son los mecanismos de entrega de material para la digestión lisosomal. ¿En qué consiste esto? Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos lo que es un fagolisosoma que se forma de la unión de un fagosoma más un lisosoma primario. Observemos acá la imagen. Esta célula capta por fagocitosis, por ejemplo, estas bacterias. Al captarlas por fagocitosis, se forma un fagosoma, que sería una vesícula que se produjo durante la fagocitosis y en su interior de la vesícula el material que se va a destruir, en este caso, bacterias. Es un fagosoma. Este fagosoma se une o se fusiona con el lisosoma, que contiene las enzimas capaces de degradar compuestos químicos, y al fusionarse el fagosoma con el lisosoma, se forma el fagolisosoma y así todas esas estructuras, esos componentes dentro del fagosoma, van a ser destruidos por los componentes del lisosoma. Luego tenemos el autofagolisosoma. El autofagolisosoma se forma por un autofagosoma más un lisosoma primario. ¿En qué consiste el autofagosoma? Se forma por compuestos intracelulares que van a ser digeridos, compuestos dentro de la célula, como por ejemplo organelas, que ya no funcionan igual, que están envejecidas y por lo tanto deben de ser destruidos. Es una actividad autofágica, una autodigestión. Por ejemplo, imagínense acá esta mitocondria. La mitocondria está en este caso envejecida, es vieja en pocas palabras, no funciona igual y por lo tanto la célula necesita reemplazarla. Para ello también debe de degradar esta organela, esta mitocondria. Por ende, el retículo endoplasmático liso ayuda en la formación de una vesícula y se forma el autofagosoma, que sería esa vesícula que en su interior contiene un componente propio de la célula, pero que se debe de destruir, se debe de degradar. Por eso se llama auto, es una autodigestión porque se digieren sustancias o componentes propios de la célula, pero que ya no funcionan igual
o no se van a utilizar y por ende deben de degradarse. Entonces la unión de ese autofagosoma con el lisosoma primario forma un autofagolisosoma. De igual forma acá parecido tenemos la endocitosis, la captación de sustancias, en este caso partículas pequeñas, se forma un endosoma y el endosoma se une a un lisosoma y esas sustancias son digeridas, son degradadas. Ahora, después de digerir, después que el lisosoma realiza su función, resulta ser que al digerir quedan residuos, quedan cuerpos residuales o pigmentos de desgaste, quedan restos de eso que se degradó. Por ejemplo, al degradar las bacterias pueden quedar proteínas dentro de esas vesículas, pueden quedar proteínas como restos, residuos que quedan. Esos residuos son liberados por exocitosis. Todo lo que se produjo al digerir todo ello se digiere y lo que queda es liberado por exocitosis. Tenemos los peroxisomas, otras organelas. Estas son vesículas ovoides presentes en todas las células eucariotas ricas en enzimas oxidativas. ¿A qué se refieren enzimas oxidativas? Enzimas que van a causar la oxidación de compuestos químicos. Entre esos procesos de oxidación, degradar sustancias, cuyo contenido en estos peroxisomas se condensa tanto que puede formar estructuras cristalinas que, al igual que los lisosomas, están rodeadas por una membrana simple y contiene varios tipos de enzimas oxidativas, entre ellas catalasas y oxidasas. ¿Cómo es la estructura de esta organela? Veamos acá. Este es el peroxisoma. Fíjense que es una estructura que es similar al lisosoma. Presenta una membrana compuesta por lípidos, una membrana o capa lipídica, y en el interior del peroxisoma presenta un núcleo cristalizado, es decir, un núcleo que es sólido, se forman literalmente cristales. Cristales sólidos en su interior forman ese núcleo que es duro, es una estructura sólida, y alrededor se van a encontrar lo que son las enzimas oxidativas. Aquí tenemos imágenes de peroxisomas, aquí igualmente imágenes de peroxisomas, imágenes representativas. Y vamos a tener lo siguiente, las funciones de los peroxisomas. Los peroxisomas tienen funciones importantes para lo que es la oxidación. En este caso se encarga de oxidar ácidos grasos, que son lípidos, aminoácidos, que son los que forman las proteínas, también oxidan lo que son purinas, ácidos lácticos, y toda esta degradación de estos compuestos, gracias a las enzimas oxidativas de estos peroxisomas, produce lo que es peróxido de hidrógeno, creando así calor. Especialmente la peroxidasa se encarga de la degradación para producir peróxido de hidrógeno. Al producir peróxido de hidrógeno, un compuesto químico produce calor, ¿ok? Tenemos además que los peroxisomas se encargan de la detoxificación, es decir, las catalasas oxidan sustancias como por ejemplo el etanol, formaldehído o fenoles que son de las bebidas alcohólicas. Cuando nosotros ingerimos una bebida alcohólica, ese alcohol es degradado gracias también a los peroxisomas. Por lo tanto, los peroxisomas son abundantes sobre todo en las células del hígado y las células de los riñones para lo que es la degradación del alcohol. Acá tenemos esta imagen esquemática, vemos el peroxisoma, su membrana lipídica compuesta de lípidos. En su interior vemos estas estructuras sólidas, son los núcleos cristalizados, y todo lo demás, todo este medio es donde se van a encontrar las enzimas oxidativas encargadas de las funciones del peroxisoma. Aquí tenemos diferentes funciones del peroxisoma, son funciones relacionadas a la parte de bioquímica. Esto se estudia más cuando se estudia bioquímica, la parte de reacciones metabólicas. Entonces estos peroxisomas se encargan de la oxidación de lípidos, oxidación de poliamidas, detoxicación de renobióticos, como por ejemplo el etanol, el metabolismo de la L-lisina y del ácido pipicólico. Tienen un rol antioxidante, también se encarga de la oxidación del ácido úrico, tienen capacidad de producir calor, lo que se denomina termogénesis, también producen lo que son radicales libres, también influyen en lo que es el metabolismo de ácidos y sales biliares, que son sustancias químicas necesarias para digerir las grasas a nivel del sistema digestivo. También tenemos lo que es la biosíntesis de isoprenoides, es decir, la producción de colesterol, por ejemplo. También la biosíntesis de plasmalógenos, que son otra clase de lípidos, y la oxidación de aminoácidos. Fíjense, son bastantes funciones referentes a las reacciones bioquímicas, pero eso no lo vamos a estudiar acá, porque eso ya es parte de bioquímica, simplemente vamos a nombrar las funciones. Lo que sí hay que destacar es que los peroxisomas se encuentran abundantes sobre todo en las células del hígado y de los riñones. Los peroxisomas, al igual que los lisosomas, son tan pequeños que no se observan bajo el microscopio óptico, sino que se requiere del uso del microscopio electrónico para ver esas estructuras que son extremadamente pequeñas.
Y para terminar, los organelos membranosos tenemos los que son las mitocondrias. Estos son organoides u orgánulos granulares y filamentosos. Son autorreplicantes que presentan forma de un grano, más o menos acá ven la forma de un grano de esta mitocondria, o de un bastón o de un filamento, como lo vean en la imagen. Están presentes en todos los tipos celulares excepto en los glóbulos rojos. Fíjense, los glóbulos rojos o eritrocitos, ahí no se encuentran las mitocondrias, ni en los queratinocitos terminales. Las mitocondrias son abundantes sobre todo en las células con mucha actividad metabólica y recambio celular. Se encuentran así en las células de los túbulos renales, como el túbulo contorneado proximal y distal. Se encuentran en las células de los conductos de la glándula submaxilar, en las células musculares, en los hepatocitos y en los espermatozoides. Se encuentra en la mayoría de las células, pero en estas células en específico se encuentra en mayor cantidad, en mayor proporción. La afinidad tintorial es acidofilia, por lo tanto, se va a observar un citoplasma acidófilo, es decir, de color rosado, pero como tal no se va a observar la mitocondria, no se logra ver la estructura como tal. Es una organela muy pequeña, así que no lo vamos a ver, pero sabemos que en el citoplasma acidófilo, ahí es donde se va a encontrar la mitocondria. En este caso, un corte histológico del riñón, aquí observamos lo que son túbulos renales. Estas son células tubulares, vemos acá lo que es el citoplasma acidófilo de color rosado. Acá se van a encontrar lo que son las mitocondrias, aunque no se logran ver como tal las mitocondrias. Sin embargo, se sabe que la afinidad tintorial es acidófila. Aquí tenemos lo que es la estructura. Vamos a estudiar cada una de las estructuras. Sin embargo, les quiero acá mostrar cada una de ellas. Fíjense, en esta mitocondria vemos acá una membrana. Como toda organela membranosa presenta una membrana. Esta membrana externa se llama membrana mitocondrial externa. Luego vemos en su interior otra membrana. Es la llamada membrana mitocondrial interna. Por lo tanto, tiene dos membranas, una externa y una más interna. El espacio entre una membrana mitocondrial y otra se llama espacio intermembrana. Es el espacio entre la membrana mitocondrial externa y la interna. Este espacio acá. Vamos a tener que por dentro de la membrana mitocondrial interna, esta delimita todo un espacio conocido como matriz mitocondrial. Dentro de esa matriz mitocondrial vamos a ver componentes como por ejemplo un ADN circular, ribosomas y además de gránulos de la mitocondria. Vamos a estudiar estas estructuras que forman lo que es la mitocondria. Si nosotros hacemos un zoom de esta parte de la mitocondria, acercamos la imagen, vemos más de cerca la estructura, tendríamos esta imagen. Fíjense acá, la estructura. Como les mencioné, está formada por dos membranas. Aquí tenemos la membrana mitocondrial externa, es la membrana que se encuentra más superficial, más hacia afuera de la mitocondria. Esta membrana mitocondrial es bastante permeable, por lo que permite que la mayoría de las moléculas pequeñas pasen a través de ella, es decir, pasen de un lado de la membrana al otro, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Esta membrana que ven acá es permeable. Por ejemplo, por ahí pueden pasar sales, mejor dicho, iones como el sodio, potasio. También pasan lo que son monosacáridos, que son carbohidratos, y nucleótidos. Pueden pasar a través de esta membrana sin ningún problema. Ahora tenemos acá la segunda membrana, la membrana mitocondrial interna. Esta membrana, por lo contrario, es muy selectiva y no presenta poros. Cuando hablo de poros, son orificios que permiten el paso de sustancias. Esta mitocondrial interna no presenta poros. Está formada por pliegues. Vean acá que se pliega y forma las llamadas crestas. Vean que esta membrana mitocondrial interna viene acá hacia acá adentro, se pliega y forma una cresta. Tenemos que es de naturaleza principalmente proteica, es decir, está compuesto por proteínas principalmente, esta membrana. Y además está presente en dicha membrana lo que es la cardiolipina, un lípido esencial de las mitocondrias, y esta membrana mitocondrial interna está tachonada, es decir, está cubierta por partículas elementales del tipo F1. ¿Qué son estas partículas? Son estructuras proteicas que son importantes para la producción del ATP. Ya les voy a hablar de esto. En dicha membrana mitocondrial interna se van a encontrar una serie de estructuras proteicas, una serie de complejos que van a llamarse enzimas de la cadena respiratoria. Esas enzimas de la cadena respiratoria son proteínas, forman un complejo proteico para llamarse así cadena respiratoria y van a formar además lo que es el complejo del ATP sintetasa. ¿Cuáles son esas enzimas de la cadena respiratoria? La NADH deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa, citocromo BC1 y citocromo C oxidasa. Solamente debemos saber que hay enzimas de la cadena respiratoria.
Para histología nos interesa es eso. No vamos a profundizar en cómo actúan, cuál es el mecanismo, porque eso se estudia a nivel bioquímico, lo que es metabolismo. Aquí lo que nos importa es saber que en esa membrana mitocondrial interna se presentan esas enzimas de la cadena respiratoria importantes para qué, para la síntesis de una molécula importante para la vida que es el ATP, conocido como adenosín trifosfato. El ATP es la moneda energética de la célula. En nuestras células utilizan el ATP para las reacciones químicas que requieren de energía, porque el ATP es una forma de transportar energía en la célula. El ATP así ayuda a las células a lo que son las reacciones metabólicas. El ATP es producido a partir de la degradación de compuestos más grandes, como por ejemplo la glucosa, las grasas. Todos esos alimentos que nosotros ingerimos, todos esos nutrientes son degradados y en la célula todos esos nutrientes se vienen transformando en ATP. Se terminan formando lo que es el ATP, se genera ese ATP gracias a las partículas elementales y a las enzimas de la cadena respiratoria para que la célula obtenga energía para todo lo que son sus procesos vitales. Por lo tanto, la mitocondria es muy importante para la vida de las células. Las células que no presenten mitocondrias, como los glóbulos rojos, utilizan otro tipo de enzimas para producir ATP. Acá tenemos lo que es la matriz mitocondrial, que es todo este espacio delimitado por la membrana mitocondrial interna. Aquí tenemos la membrana mitocondrial interna, aquí también la tenemos. Todo este espacio delimitado por dentro de la mitocondria es la matriz mitocondrial y está compuesta por un material semifluido, es decir, semilíquido, en donde se hallan proteínas hidrosolubles, además del ADN circular, mitorribosomas, en donde presentan además ARN mensajero, ARN transferencia. ARN mensajero es ARNM y ARN transferencia es ARNT. También presentan proteínas como son enzimas que se encargan de la degradación de ácidos grasos que serán sustrato del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un conjunto de reacciones químicas que intervienen también en la producción de ATP. También se van a encontrar en esta matriz lo que son gránulos densos, que son fosfolipoproteínas asociadas que fijan calcio y magnesio. Todo este espacio matriz mitocondrial. Y el espacio intermembranoso es el espacio que se encuentra entre la membrana mitocondrial interna y la membrana mitocondrial externa, acá. Y este espacio va a estar ocupado por un líquido que es similar al citosol, que el citosol es el líquido del citoplasma. Acá ocurre además lo que es la beta oxidación, que es la oxidación, la degradación en sí de los ácidos grasos para obtener energía también, y la síntesis de proteínas mitocondriales. Acá tenemos nuevamente la mitocondria, las estructuras. Fíjense que tenemos la membrana mitocondrial externa, luego una más interna, que es la que se encuentra adentro. Se forman las crestas, que son estas estructuras transversales plegadas. Todo este espacio que se encuentra acá se llama matriz mitocondrial. Y aquí tenemos en la membrana mitocondrial interna lo que son las partículas F1, que son importantes para producir el ATP. Acá vemos otra imagen esquemática. Fíjense bien, aquí tenemos la mitocondria, las membranas mitocondriales. Hacia adentro vemos las crestas, que son estos pliegues hacia adentro de dicha membrana mitocondrial interna. Vemos lo que es la matriz mitocondrial, todo este espacio. Y dentro de la matriz mitocondrial vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es el ADN circular, que es la molécula que contiene la información necesaria para poder duplicarse las mitocondrias. Las mitocondrias tienen la capacidad de duplicarse. Y vemos los gránulos de la matriz, estos que ven de color verde, estos acá, gránulos densos, que contienen fosfolipoproteínas que fijan calcio y magnesio. En la membrana mitocondrial interna vemos acá, esta representación. Esta sería la membrana mitocondrial interna, esta que ven aquí. Y fíjense que en su superficie, dicha membrana mitocondrial interna está cubierta por las partículas F1, todas estas partículas que ven como de color amarillo, un amarillo verdoso, que se ven como punticos, están adosados a dicha membrana. Ahora bien, muy importante, las mitocondrias de las células provienen de las células de la madre. Recuerden que un ser vivo, en este caso los humanos, provienen de la formación de un cigoto, el cual se forma de la unión de una célula sexual masculina, que sería el espermatozoide, y la célula sexual femenina, que sería el óvulo o el ovocito maduro. Esos dos, ovocito maduro y espermatozoide, se unen y forman el cigoto, es decir, el nuevo ser. Ese nuevo ser presenta sus mitocondrias gracias a las células de la madre. La madre es la que provee las mitocondrias a ese nuevo individuo, es decir, nuestras mitocondrias provienen a partir de nuestra madre.
Aquí tenemos una imagen bajo el microscopio electrónico, lo que es la mitocondria. Fíjense, vemos estas estructuras como transversales, como líneas. Estas son las crestas formadas a partir de membrana mitocondrial interna y aquí vemos la membrana mitocondrial externa. Y el espacio entre las crestas sería la matriz mitocondrial. Entre las funciones, generar ATP para las funciones celulares. Como les mencioné, el ATP es importante porque actúa como la moneda energética, el compuesto químico que confiere la energía para que ocurran ciertas reacciones químicas. También decide si la célula vive o muere, inicia la apoptosis. La mitocondria es la que va a decir si una célula va a vivir o va a morir. Y si decide que tiene que morir porque, por ejemplo, la célula presenta anomalías en su estructura, cosas que no deberían de estar presentes, estructuras anómalas, extrañas, entonces decide suicidarse. Se produce una muerte celular programada, lo que se conoce como apoptosis. La célula decide morir gracias a las mitocondrias. Y además las mitocondrias son autoduplicables, ya que poseen su propio ADN circular y sus propios ribosomas mitocondriales. Ellos se pueden duplicar por sí mismos. Y para terminar tenemos los organoides no membranosos. Aquí solamente vamos a ver lo que son los ribosomas. Lo que son los filamentos y microtúbulos, vamos a estudiarlos en la clase de citoesqueleto. Tenemos acá lo que son los ribosomas. Los ribosomas son organelas no membranosas especializadas cuya función es la síntesis de proteínas. Las proteínas son compuestos químicos extremadamente importantes para la vida. Tienen múltiples funciones. Una de ellas es que forman parte de las membranas plasmáticas, forman hormonas, etc. Muchísimas funciones. Por lo tanto, las proteínas son importantes para la vida. Tenemos que los ribosomas carecen de membrana porque son organoides no membranosos, a diferencia de los que vimos anteriormente que poseían una membrana. Estos no poseen membrana. Y se divide en dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. Cada una de estas subunidades es un complejo formado por ARN ribosomal más proteínas ribosomales. Esa es la estructura básicamente. De todas maneras, ahorita vamos a profundizar un poco más esta estructura. Frecuentemente, varios ribosomas, ya sean libres o unidos al retículo endoplasmático rugoso, aparecen agrupados sobre un mismo ARN mensajero, y estos grupos se le denominan polisomas o polirribosomas. Recordemos cuando vimos retículo endoplasmático rugoso que en su superficie citosólica, en la superficie externa de dicho retículo, se encuentran todos esos ribosomas encargados de producir proteínas. Esos ribosomas se unían entre sí por medio de un ARN mensajero, que era como el hilo que unía todos esos ribosomas, formando así polirribosomas. Pero los ribosomas no solamente se van a encontrar unidos al retículo endoplasmático rugoso, también se pueden encontrar ribosomas libres flotando en el citoplasma. Acá tenemos lo que es la estructura, fíjense bien. Tenemos que los ribosomas están formados por dos subunidades, la subunidad mayor, que es la más grande, o subunidad grande, y la subunidad menor o subunidad pequeña, compuestos por ARN ribosomal y proteínas ribosomales, cada una de estas dos subunidades. Vamos a tener que estas dos subunidades, la mayor y la menor, se ensamblan entre sí en presencia de una molécula de ARN llamado ARN mensajero, que es ARNM, así se abrevia, ARN mensajero. El ARN mensajero es el que tiene la información acerca de cómo producir las proteínas, qué proteína vas a producir, qué aminoácido vas a añadir. El ARN mensajero viene del núcleo. En el núcleo de la célula se va a encontrar lo que es la información genética, el ADN. A través de esa información genética, el ARN mensajero, junto con el ribosoma, van a saber cómo es la proteína que van a formar, cómo es la proteína que se va a sintetizar. En este caso vamos a tener que una proteína está formada por aminoácidos, veámoslo así. Esta es una proteína. La proteína está formada por varios aminoácidos unidos entre sí, se van uniendo uno con otro. Aquí hay un aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido y otro aminoácido. Y esto forma una proteína. Muchísimos aminoácidos que se unen entre sí. Ahora bien, les explico esto por qué. Veamos acá. En la estructura del ribosoma, todo esto, la subunidad mayor con la subunidad menor, y en el medio entre ambos se va a encontrar el ARN mensajero que viene del núcleo, que tiene esa información de cómo producir la proteína. Vamos a ver que se van a encontrar tres zonas o tres sitios dentro del ribosoma. Primero, tenemos el sitio A o también llamado sitio aminoacídico. El sitio A es donde se aloja el ARN de transferencia que ingresan al ribosoma cargados con sus respectivos aminoácidos para ser incorporados a la proteína. Básicamente esto, imagínense
acá, este es el ARN de transferencia, esta molécula. Aquí viene junto al aminoácido. El ARN de transferencia se abrevia en ARNT. El ARN de transferencia se encuentra unido al aminoácido. Este aminoácido es uno de estos que vemos acá, aminoácido unido a otros aminoácidos. El ARN de transferencia viene y trae al ribosoma un aminoácido y así este aminoácido se une acá a lo que se está formando como proteína. Entonces, el sitio A es donde el ARN de transferencia llega con su aminoácido. Luego tenemos el sitio P, que sería este que se encuentra acá, o sitio peptidílico. Es el sitio donde crece la cadena peptídica, es decir, la proteína que se está sintetizando. Aquí sigue creciendo la proteína, aquí se siguen añadiendo aminoácidos para que vaya creciendo la proteína. Y tenemos el sitio E, que es E por exit, en inglés exit, que es salida. Se ubican acá los ARN de transferencia que están prontos a abandonar el ribosoma. Es decir, el ARN de transferencia que entró aquí dejando al aminoácido en este punto, luego sale por este otro lado. Se escucha bastante complejo, pero veámoslo de la siguiente forma. Imagínense que el ribosoma es una guardería de niños. El ARN de transferencia es la mamá y el aminoácido es el niño. El ARN de transferencia agarra la mano al aminoácido, es decir, la mamá agarra la mano al niño. El ARN de transferencia lleva el aminoácido hasta el ribosoma, hasta la guardería. Una vez acá, el niño, el aminoácido, se une acá a este otro aminoácido. Imaginen que aquí hay más niños, más aminoácidos que juegan entre sí, entonces se unen y forman una proteína, van formando una proteína. Y luego el ARN de transferencia se va a la mamá y deja al niño en la guardería. Luego viene otra mamá con otro niño, otro ARN de transferencia con otro aminoácido, viene acá, se une al sitio A, va creciendo la proteína en el sitio P y sale la mamá, se va de la guardería en el sitio E. Y así sucesivamente y se van uniendo cada vez más aminoácidos y cada vez va creciendo más la proteína. Entonces básicamente es así. El ARN de transferencia deja el aminoácido acá, se va al ARN de transferencia y el aminoácido que dejó acá se une a los otros aminoácidos para ir formando lo que es la proteína. Básicamente, veámoslo así. Tenemos acá esta imagen. Vamos a verla por partes. Este es el ribosoma, que se encuentra acá, la subunidad mayor y la subunidad menor. Este es el ARN mensajero, el que tiene la información para saber qué aminoácido es el que se va a unir. Observemos que acá viene el ARN de transferencia y deja el aminoácido acá. Esto que ven como una esfera azul y esfera roja son aminoácidos. Fíjense que aquí se unió este aminoácido con este otro aminoácido. El ARN de transferencia es esta estructura en forma de cruz. El ARN de transferencia deja el aminoácido, fíjense, lo dejó y luego se va y se une el aminoácido. Luego viene otro ARN de transferencia y deja otro aminoácido y se va. Y así se van uniendo cada vez más aminoácidos a medida que va creciendo. Es como lo que yo les dije, la mamá lleva al niño a la guardería, deja al niño, se une al aminoácido y se va la mamá de la guardería. Aquí tenemos en esta imagen cómo es la síntesis completa. Fíjense bien, esta cinta de color verde es el ARN mensajero. El ribosoma va leyendo lo que es el ARN mensajero, se va moviendo y fíjense que a medida que va leyendo el ARN mensajero, es decir, va viendo qué es el aminoácido que se debe unir, se van uniendo cada vez más aminoácidos y fíjense acá, desde acá, fíjense cómo se van uniendo estas esferas que son los aminoácidos y va creciendo la proteína, ¿lo ven? Entonces, esa proteína está formada por todos esos aminoácidos que van creciendo y van creciendo y van creciendo. Y así, básicamente, es como se van a sintetizar las proteínas en los ribosomas. Se van uniendo cada vez más aminoácidos y va creciendo la proteína. Y todo esto es controlado por el ribosoma junto con el ARN mensajero. No olviden seguir en nuestras redes sociales y muchas gracias.